tal? Muy buenos días, los saluda con muchísimo gusto Luz Reynoso y el día de hoy, precisamente aquí en Mi Cita Médica, le tenemos temas de información, por supuesto, que usted tiene que estar enterado. Saludamos con muchísimo gusto a todo el público de Televisa California. Y pues por supuesto, le comentaba hace unos minutos, vamos a hablar acerca de algo interesante, mitos y realidades acerca del trasplante de médula ósea. Por supuesto, siempre los profesionales con nosotros nos acompañan, así que de este lado nosotros nos vamos poniendo un poco cómodas y por favor, preste atención que en esta mañana nos acompaña el doctor Juan Antonio Flores. Él es director médico de VitaMatch México. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, muchas gracias a ustedes, a todo tu auditorio por estar aquí con nosotros y gracias por difundir toda esta información con todos ellos. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor, a usted. Y precisamente vamos a hablar acerca de este tema. Hay muchísimos mitos y realidades alrededor de esto. Cuéntenos un poquito para iniciar la médula ósea, cuál es su función y pues bueno, también cómo nosotros podemos ir conociendo acerca de este tema desde cero para ahora sí durante todo el bloque, pues poder tratar acerca de este tema. Claro, todos los huesos largos del cuerpo, incluyendo los huesos del fémur, las costillas, las vértebras, tienen adentro células madre. Estas células madre se regeneran todos los días y son las encargadas de producir glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas todos los días para estar regenerando día con día la sangre y que ésta pues tenga su función y haga su función lo mejor posible. Uno de los mitos más importantes acerca de la donación es si me va a doler, si me va a pasar algo, si dono no recupero mis células. Y bueno, todo esto, para empezar, pues hay una confusión muy grande entre médula espinal y médula ósea. La médula espinal es el conjunto de nervios que pasan por todas las vértebras que no tienen nada que ver con donación de células madre o médula ósea. La médula ósea son células que obtenemos a través a veces de punciones, que eso ocurre solo en el 20% de los casos, pero las demás es igual a una donación de sangre. Es decir, a través de una punción en el brazo, es muy sencillo, tomará unas 4 horas aproximadamente extraer las células madre para poder realizar un trasplante. No hay dolor, es algo muy ambulatorio y así como entra el donante, sale el mismo día para su casa, salvando la vida de una persona. Doctor, ya nos fuimos directamente a la donación, en este caso de médula ósea, pero ¿nos pudiera comentar cuáles en este caso serían algunas de las enfermedades más frecuentes en la sangre aquí en México? Sí, claro. Hay varias enfermedades, hasta 70 enfermedades distintas que se pueden curar con un trasplante. Las más importantes que aquejan o afectan tanto a niños como a jóvenes adultos son los cánceres en la sangre o las leucemias. Estas enfermedades más o menos se diagnostican entre 2 y 3 mil casos por año en México y muchas de estas enfermedades se pueden curar con un trasplante de médula ósea. De hecho, ahora lo que están viendo en pantalla es cómo hacemos los diagnósticos. Ya ahora la donación es mucho más sencillo que la extracción que vieron en pantalla. Es a través de una punción periférica en el 80% de los casos. Solo hay que utilizar el brazo, una vena, y la máquina separadora de células madre se encarga de obtener la cosecha, obtener el número de células que necesitamos para hacer un trasplante. Perfecto, doctor. Bueno, ya nosotros avanzamos un poquito más en este tema. A lo largo del programa vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto. Por lo pronto nos vamos a tener que ir a una pausa comercial. ¿Qué le parece si nos espera? Y ahora regresamos con Mi Cita Médica. Gracias, mucho gusto. Regresamos, muchísimas gracias por acompañarnos, esto es Mi Cita Médica y precisamente estamos hablando acerca de los mitos y realidades acerca de la donación de médula ósea. Doctor, cuéntenos un poquito, en este caso, ¿cuáles serían algunas de las enfermedades o en este caso también algunos de los accidentes en donde se requiera ahora sí prácticamente la donación de la médula ósea? Sí, cuando un paciente ha fallado a las primeras estrategias de tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia, y la enfermedad a pesar de ello regresa, el trasplante de médula ósea puede ser una opción curativa para estos pacientes que ya han recaído o a quienes la enfermedad les ha regresado. Más o menos con la pura quimioterapia se pueden curar
dependiendo de qué enfermedad sea, pero entre 60 y 80% de los casos, y el otro gran porcentaje tendrá que ir a un trasplante para poder curarse. Muchos de estos pacientes que recaen no tienen donantes en su familia, solo el 30%, y por eso en VideaMatch, que somos el registro mundial más grande de posibles donantes de médula ósea o de células progenitoras, ayudamos a que esos pacientes que no pueden tener un donante en su familia puedan conseguir uno a través de este registro, que como tú sabes y que nos da gusto que el auditorio esté enterado, tenemos más de 100,000 mexicanos ya registrados como potenciales donadores para poder salvar la vida de muchos pacientes que requieren un trasplante. Doctor, esta es una excelente, bueno, en este caso invitación a todo el público, ¿no? Hay muchísimas personas que necesitan de este tipo de donación. ¿Qué compone la médula ósea y nosotros como pues personas, qué es lo que podemos donar en este caso? Ok, la donación de las células madre o de la médula ósea es, como lo comentaba en un principio, algo muy sencillo. Solo se requiere en el 80% de los casos donar como si estuvieran donando sangre a través de una punción en el brazo. Hay una máquina especial que separa las células madre y todas las demás células se las regresa a la persona. Y un donante siempre va a regenerar al cabo de unas pocas semanas las células que ha donado. Es decir, no hay una pérdida, no hay como tal algo que no se pueda reemplazar, sino que la propia médula ósea del donante, al cabo de un par de semanas, ya se recuperó al 100%. Es algo muy interesante y que, bueno, no hay una pérdida como tal nunca. Claro. Doctor, pongamos o planteemos un escenario, en este caso que yo quisiera ser donadora. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos que alguna persona debería de pasar en este caso para ser donante? Y si en este caso yo en algún momento estoy perjudicando mi salud, ¿será un mito, una realidad? ¿Cómo funciona? Sí, en primer lugar, lo más importante que acabas de mencionar es no hay como tal un daño a tu salud. ¿Por qué? Porque hay una regeneración de tus propias células y no hay una pérdida, en primer lugar. Segundo, el equipo médico que está a cargo de los donantes es un equipo encabezado por un servidor profesional, capacitado, que cumple todas las especificaciones y acreditaciones que se requiere para eso. ¿Qué se requiere además? Gozar de una buena salud, tener entre 18 y 44 años para pertenecer al registro, y luego pasar una serie de exámenes muy parecidos a los que se hacen en la donación de sangre, para ver que las células tengan, que estén libres de cualquier agente que se pueda transmitir por sangre o en este caso por células madre, para que el paciente que las va a recibir pues esté también libre de cualquier posibilidad de infección. Doctor, en este caso, digo, todos tenemos diferente tipo de sangre. ¿Cómo sé que mi tipo de sangre va a ser compatible con alguna de las otras personas que requieren de mi donación? Una de las grandes virtudes o bondades del trasplante de células madre es que el grupo sanguíneo no es tan importante, sino hay otra prueba que es como el código genético, como nuestro número de serie interno, que se llama HLA. Del HLA hay un clase 1 y clase 2. Lo que hacemos es empatar estos HLAs con el registro para encontrar un match perfecto, es decir, buscamos que el HLA del paciente sea idéntico al del posible donante, y esto que nos da pues una garantía o una certeza de que pues no va a haber un rechazo, y dos, de que los resultados del trasplante van a ser lo más exitosos posibles, con el menor número de complicaciones. Es decir, no importa el grupo de sangre para trasplante de médula ósea, sino más bien esta prueba que hacemos, que es el código genético, el HLA. Y me permito agregar que en México, en la población mexicana, tenemos un HLA único. Por eso es muy importante que sigamos creciendo este registro para que todos los pacientes que eventualmente requieren un trasplante puedan conseguir dentro de los mismos mexicanos un posible donante 100% idéntico a ellos. Perfecto, doctor. Qué interesante. Nos vamos a tener que ir a un breve corte comercial, pero regresando, pues seguramente nos dará más detalles al respecto. Ya volvemos.
muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Mi Cita Médica. Luz Reynoso el día de hoy lo acompaña con muchísimo gusto y por supuesto también el doctor nos estaba platicando acerca de temas bastante interesantes acerca del trasplante de médula ósea. Doctor, regresamos con usted y bueno, también nos hablaba acerca del panorama en México, acerca de la donación y precisamente cuéntenos un poquito más acerca de este tema. Si yo como persona, como donadora, cuáles son los requisitos, qué es lo que necesitamos hacer, pero en este caso los familiares, doctor, cuéntenos un poco, ¿ellos también pudieran donar? ¿Son compatibles? ¿Cómo funciona? Sí, cuando tenemos un paciente que ya requiere un trasplante, lo primero que hacemos es hacer estas pruebas de HLA dentro de su familia. Solo el 30% de los pacientes van a tener a un match perfecto, es decir, a un hermano o una hermana que sea 100% idéntico. Los demás van a depender de un registro como el de VideMatch, que ahora tiene 36 millones en el mundo, 39 millones de registrados en el mundo y 100,000 en México, para poder, dentro de esta base de datos, encontrar un match perfecto. Y de esta manera, una vez que ocurre esto, que encontramos una persona que sea 100% idéntica en cuanto al HLA o al código genético, hablamos con esta persona para ver si está dispuesta a donarle las células madre para poder llevar a este paciente a un trasplante. Doctor, ¿hay diferentes métodos de donación? Sí, ya comentábamos, uno es el más común, que es el más sencillo, toma más o menos 4 horas, no genera dolor, y es a través de una punción en el brazo, a través de una agujita que entra dentro de unas venas del brazo, donde extraemos la sangre, llega a una máquina, esta máquina lo que hace es centrifugar, separar las células, obtener solo células madre y todas las demás células se las devuelve al donante. Esta tecnología más o menos toma entre 4 y 5 horas y el mismo día el donante puede realizar sus actividades de manera regular sin tener ninguna repercusión para su salud. Esto es una excelente... La otra parte... Ajá. Perdón. Sí, perdón. Y la otra parte, solo ocurre en el 20 a 23% de los casos, que es mucho menos frecuente, es obtener las células a través de una punción directa en los huesitos de la pelvis. Esto se hace bajo una anestesia sin dolor y generalmente también los donantes el mismo día van a ir a casa o en algunas ocasiones puede que vayan al día siguiente a casa. También, repito, sin ninguna repercusión a su salud, porque algo de lo que nosotros nos comprometemos como su equipo médico, como sus cuidadores, es a que nunca la salud de nuestros donantes está por encima de cualquier otro y siempre buscamos su seguridad, su tranquilidad y que todas las condiciones de seguridad se cumplan para que él tenga una excelente experiencia donando células madre. 100%, doctor. Ahora, una pregunta. Si cualquiera del público televidente que nos está viendo ya nos comentó cuál sería este proceso, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos candidatos, si es compatible o no? Y además, estas 4 horas que nos menciona que dure el proceso, ¿me van a costar a mí? ¿Tiene un costo para el donador? ¿O cómo funciona en este caso? Sí, una vez que, por ejemplo, nos registramos para VideMatch, en el registro mexicano, es algo muy sencillo, se hace con un cotonete por la parte interna, raspando la mucosa de la boca por la parte interna. Eso lo mandamos a un laboratorio central donde extraemos el HLA, lo subimos a la plataforma y una vez que hubo este match, que hubo la donación, en estas 4 horas que uno está ahí, uno como donante no tienes que pagar nada, todos los viáticos, todos los insumos, todo lo que se requiere para la donación. La fundación, que es una ONG, VideMatch México, cubre una parte de esos gastos y otras el equipo que está atendiendo al paciente y el propio paciente. O sea que el donante en ningún momento va a tener que desembolsar o tener que erogar algún recurso para poder donar sus propias células. Perfecto. Doctor, otra pregunta. En este caso, nosotros, una vez que ya donamos, si queremos volver a donar, ¿cuánto tiempo nos tendríamos que esperar y si tendríamos que tener un lineamiento para poder volver a donar? ¿Cómo funciona también? ¿Pudiera explicarnos ese tema?
Sí, no es muy frecuente que una persona done varias veces. Sí hemos tenido casos que donan 2 o más veces incluso. Generalmente esto ocurre en un lapso menor a 3 meses. Es poco frecuente que ocurra antes que esto. A veces pueden ser 6 meses o a veces incluso una vez por año. Pero repito, un mensaje muy importante que quiero que quedara así como claro es que nunca va a haber una repercusión para tu salud en el sentido de las células que donaste, en 3 semanas tu cuerpo ya las regeneró. Ay, perfecto. Eso es algo muy importante. Sí, porque existen muchísimos mitos, ¿no? Alrededor de todo esto. Es por eso es que es importante que usted como profesional nos hable acerca de este tema. Nosotros ya estuvimos hablando acerca, pues bueno, de los requisitos, cómo también nos preparamos y cuáles son prácticamente lo que se dona en este caso de la médula ósea. Ahora, las personas, los donantes que ya hicieron su aportación, ahora los que lo reciben en este caso, ¿cómo funciona la aplicación? Cuéntenos también acerca de esto. Sí, una vez que hubo este match perfecto, que extrajimos las células, que las tenemos, aparte son más o menos, para que se den una idea, entre 250 y 300 mililitros de células madre que se extraen mediante la forma más común, que es la máquina de aféresis, que es la separadora de células. Y esas bolsitas que se obtienen se ponen a través de un catéter especial en los pacientes. Es decir, como una transfusión, no se requiere pinchar nada, no se requiere abrir nada, simplemente es una transfusión y las células, una vez que se introdujeron como una transfusión, como un suero que va dentro de una vena, de un catéter especial, solitas van a buscar su sitio a través de un proceso que se llama regresando a casa o homing. Ellas tienen receptores, detectan a los huesos, introducen a estos dentro de la médula ósea y al cabo de un tiempo, que generalmente pasan 2 semanas, empiezan a regenerar y a repoblar la médula ósea para producir células sanas, células sin enfermedad, células sin cáncer de la sangre, y entonces podemos decir que el trasplante ya fue exitoso. Doctor, ¿existe un mito o es una realidad o se tiene que inyectar directamente también en la columna? Ok, no, es un mito. Las células, una vez que las obtenemos, se ponen como si fuera un suero, como si fuera una transfusión de sangre, a través de, generalmente los pacientes tienen un catéter especial por donde, que es a veces en el cuello, a veces aquí abajo de la clavícula, por donde pasamos las células y es igual a aplicar un suero o a aplicar una transfusión sanguínea. Esto no hay que abrir nada, no hay que ponerlas directamente en la médula ósea, en los huesos, en las vértebras, no. Perfecto. Con esta respuesta nosotros nos vamos a ir a otro corte comercial. Ya regresamos. Esto es Mi Cita Médica. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hablando acerca de mitos y realidades acerca del trasplante de médula ósea. El doctor ya nos habló muchísimo acerca de este tema y doctor, siempre es importante hablar acerca de los casos de éxito, del resultado, de cómo todo el público también ayuda y es donante. ¿Qué le parece si nos ayuda a contarnos una historia? Sí, claro. Miren, hasta hoy tenemos 65 trasplantes exitosos en México, de los cuales 15 de ellos han sido 15 donantes mexicanos con 15 pacientes mexicanos. De hecho, algo que nos llena de orgullo, que es por lo que estamos aquí luchando por democratizar la terapia celular, es 3 de estos pacientes con sus respectivos donantes se van a conocer en septiembre de este año. Obviamente, han transcurrido más de 18 meses, nunca se han conocido, no saben quién es su donante, es como toda una fiesta muy grande que hacemos porque es justamente por lo que hemos luchado durante todo ese tiempo y esos donantes y esos pacientes se van a conocer. Entonces creo que eso es parte de lo que es como la cereza del pastel, de todo el esfuerzo que está detrás de todo esto. Y esto me lleva a decirles a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan, que no teman, regístrense, podemos salvar una vida el día de mañana y muchos pacientes están esperando a este match perfecto para poderse salvar y poderse curar.
Casi todos ellos son niños y jóvenes antes de los 40 años que requieren un trasplante para poder seguir pues viviendo y poder curar su enfermedad. Doctor, ¿cuál es en este caso el porcentaje de espera de personas en caso de un trasplante? Sí, muchas veces tenemos dentro del registro un tiempo de espera que puede ir de 2 hasta 3 meses para poder encontrar el match perfecto. Por eso requerimos crecer de manera importante el registro para que haya más posibilidades, para que tengamos más opciones y que obviamente podamos encontrar el match perfecto o al donante perfecto para ese paciente que lo espera y que el trasplante sea de manera exitosa. Podemos curar con un trasplante entre el 50 y el 60% de los casos, dependerá de qué enfermedad es, en qué etapa de la enfermedad se encuentra, de muchas otras variables, pero en general así a grosso modo podemos salvar a muchos pacientes y como repito son jóvenes que están en espera de un trasplante. Claro, por supuesto, hay que motivar a todo nuestro público y precisamente esta última invitación o mensaje que le quiera compartir para ser parte de esta donación. Sí, pues que juntos podemos salvar match vidas y match, por lo digo por vida match. Regístrate, es muy sencillo, no hay que donar las células, es solo hacer un raspado bucal con los datos, se registra uno y el día de mañana, si un paciente requiere de tu apoyo, pues que estés dispuesto a donarle, que estés dispuesto a salvarle la vida. Y como en septiembre vamos a tener esta gala, esta fiesta, un día pueden conocerse el paciente y el donante y de verdad es que es un agradecimiento pleno que el paciente tiene para con su donante, porque pues sin él probablemente no estarían aquí. Exactamente, y bueno, nosotros nunca sabemos cuándo podemos tener esta necesidad. Doctor, le agradecemos infinitamente todo su apoyo, muchísimas gracias por esta información tan valiosa para todo nuestro público. Al contrario, Luz, muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio y que tengan excelente día. Perfecto. Igualmente, buen día para usted y bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Luz Reynoso, conductora de Televisa California. Esto fue Visita Médica.